Dios los bendiga. Señor, te damos gracias, Dios, porque nos has hecho llegar. Gracias, Dios, porque eres bueno en todas las circunstancias. Gracias, Señor, porque todas las cosas, Señor, tú tienes en control. Gracias porque nada se escapa de tus manos, Señor. Gracias por ser bueno en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Gracias por cada cosa que pasamos, Dios. Aún las malas y las que no entendemos, al final siempre terminan como bendición. Gracias, papito. Te entregamos este tiempo, este discipulado, los que estamos, para continuar, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Gracias, amado Rey. Te agradecemos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ya sintiéndome extraño en la iglesia. Ya. Recordaremos un poquito esto de la ira ciega. Sé que no todos han estado, pero los que han estado van a recordar más fácilmente. La ira siempre trae problemas. La ira siempre va a ser, siempre nos va a traer complicaciones y situaciones duras, ¿no? Ese es el león que hemos estado estudiando. Y ese león trae problemas terribles, ¿ya? Solamente vamos a recordar. Una tribu casi desapareció, ¿se acuerdan? ¿Ya? Una tribu estuvo casi a punto de desaparecer, la tribu de Benjamín. ¿Todo por qué? Por una situación de ira desmedida, de una ira descontrolada, de una situación en que uno explota y pasan estas cosas. Y es cuando ellos lloran, dicen, no, ¿por qué nos ha sucedido esto? Cuando dijimos esto, recordábamos y decíamos, no, muchas cosas de las que pasamos son a veces porque no controlamos ciertas cosas en nuestras vidas. Y luego recién preguntamos, ¿por qué nos sucede esto? Y ese es más o menos lo que hemos hablado en Jueces 19:1. Cuando un levita que moraba como forastero toma una mujer, la mujer le es infiel y él va a buscarle amorosamente para hacerla volver. ¿Se acuerdan esto? ¿Ya? Ahora, de aquí habíamos avanzado lo otro. Vamos a volver a avanzar eso. Dijimos que las palabras pueden afectar profundamente las vidas de las personas, ¿no? Inclusive en la situación sexual, dijimos, de pareja. Y un ejemplo que hablamos fue con Abraham, ¿no? Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Sara se rió mientras pensaba, ahora que soy anciana haré el amor con mi marido que es tan viejo. La situación acá es especial con esta familia. Algo sucede, no sé si en el ámbito íntimo familiar, que las palabras pueden lastimar mucho a alguien. En este caso, no sabemos si lo hace por una situación abierta o es algo que realmente sucedió en la familia, ¿ya? Pero después vimos, ¿no? Estoy recordando, ¿ya? Cuando Abraham muere Sara, y Hebreos dice que Abraham era muy viejito, que tenía como su cuerpo muerto, y aquí su esposa dice, no, ¿será que podamos deleitarnos como pareja y tener un hijo? Y cuando muere Sara, su esposo tiene ¿cuántos hijos? 6 hijos. O sea, en realidad su esposo nunca estaba muerto sexualmente. ¿Ya? Lo que pasa es que las palabras dañan, dañan, eso hemos dicho. Sé que algunos son solteros o muchos casados, pero nos va a servir en el futuro. Las palabras pueden dañar profundamente, psicológicamente a una persona. Y esa situación con la que ocurre, nosotros habíamos dicho, ¿no? Cuán importante es saber qué palabras hablamos, y más cuando estamos en ira. O sea, uno en ira puede decir cualquier cosa y matar en la otra persona, inclusive su amor, su relación, su comunión, no sé, muchas cosas. Y es por eso que es amable con otros, es abierto con otros, pero no con la pareja. Y dice la Biblia, ¿no?, que Abraham estaba muy anciano, ¿ya?
pero cambia. También dijimos, ¿no?, que el nombre de Sara era dominante, cabeza, jefe, comandante. Entonces ella era la que dominaba el hogar, era un matriarcado, y lo que tenía que hacer Abraham es escuchar y obedecer todo esto. Ahora, si así fue la situación, Dios tuvo que cambiar todo este hogar para que haya ese rol que Dios había establecido entre el hombre y la mujer. Entonces, estoy resumiendo lo que pasó, ¿no? Y Dios le cambió. Ahora, la palabra que hemos dicho, no, te ruego, son dos palabras distintas, no son igual, lo hemos visto en el Strong. Entonces le exigió ya que él tuviera relaciones sexuales con su criada. Hasta ahí para recordar. Volveré a este asunto que estamos hablando. ¿Qué dice la Biblia? En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue a la casa de su padre, a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndolo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y se quedó en su casa 3 días comiendo, bebiendo y alojándose. Ahora, esta es una familia, una pareja, no podemos decir dentro de la normalidad, aunque en esa cultura sí era normal tener una concubina. La concubina implicaba que era como la parte, decirles que era la esposa segunda, o lo que hemos visto, ¿no?, la amante legal, ¿no ve? Entonces, este levita tenía una concubina. Ahora, las preguntas que nos planteamos y dijimos es esa, ¿no? ¿Por qué no tuvo su esposa? ¿Por qué tuvo una concubina? No podía tener una esposa, no, pero él tiene una concubina, ¿ya? Y viven. Ahora, vimos algunos problemas aquí. No había rey en Israel. Ahora, cuando se explica eso, no había un periodo de gobierno. Ya no había, porque había una transición. O sea, legalmente en la historia no había rey en Israel. Pero tampoco había una autoridad establecida que pudiera decir qué tienen que hacer. Entonces, ¿qué hacían todos? Lo que bien querían. Eso dice Jueces 19, el último versículo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, este levita, como le hace lo que bien le parece, no quiere tener una esposa oficial, no sé cómo decir, una esposa como dice la Biblia, sino él prefiere tener una concubina. Y la concubina no tenía derechos, ¿ya? Si bien su hijo podía heredar todo eso, dentro del patrimonio que tenía el hombre, ella no tenía ningún derecho. Entonces era la segunda que estaba ahí en ese hogar. Ahora, como yo les dije, no, ¿por qué él no se casó con él y fue su esposa? No, la tuvo como concubina. El otro punto que ustedes me ayudaron fue que moraba como forastero en la parte más remota. O sea, este hombre se fue lo más lejos posible. Enseguida le voy a hablar, ¿ya? Se fue lo más lejos posible. Ahora, ¿de dónde? Si era un levita, ¿dónde debería estar? En Jerusalén, donde está el templo, o en Silo. En realidad, aquí todavía estaba en Silo. Ahí debería estar, ¿qué haciendo? Trabajando en las cosas del Señor, siendo ayudante de los sacerdotes. Pero ¿qué hace este? Se va lo más lejos posible. Esa palabra remota quiere decir al fin, ya al final de todo, a la parte más remota de Efraín. Entonces deja su tierra y se va hasta ahí. Ahora, él no tuvo una casa, ¿dónde vivía? En una tienda, ¿ya? Ahora la pregunta es, su mujer era de Belén de Judá. Ahora yo hacía un mapa, no lo vimos esto la anterior vez, decía, ¿no? Si se da cuenta, Efraín está en el norte y Judá al sur. Sí, estoy bien en mis cardinales, ¿no ve? Efraín está arriba y Judá está abajo. A mí alguien me preguntó y me dijo, no, ¿de dónde es tu esposa? De Yunis. ¿Y cómo has ido hasta ahí, no ve? A traértela, dicen, ¿no ve? Si tú eres de La Paz. Como el levita me he debido ir, ¿ya? No sé, o sea, no sé la situación. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo de tan lejos se han conocido?
no sé si hay casos aquí en la iglesia, pero que uno sea de La Paz y su esposa sea de Santa Cruz. Algo tuvo que pasar, estaba lejos, pero se conocieron. Ahora, posiblemente en Judá haya habido escasez, a veces existen, ¿no ve? Hambrunas, y dice que Efraín era un lugar donde producía mucho. Tal vez el levita también se fue por eso. Ahora bien, el levita no tenía heredad, no tenía un trabajo como todos los demás, porque su trabajo era servir en las cosas del Señor. Entonces los levitas y los sacerdotes vivían de lo que traían sus diezmos y ofrendas a los otros, y ellos totalmente se remitían ¿a qué? A servir al Señor. Pero, pero parece que pasa algo, que ya no le proveen lo que él necesita. Entonces el que tiene que hacer, buscar trabajo, y se va a la parte más remota, a Efraín. Ahora, tal vez en la peregrinación yendo, no me dice la Biblia, yo estoy suponiendo, tal vez también la mujer, que no nos dan sus nombres, son anónimos, ¿ya? Yendo a hacer una vida allá, se conocen. Les estoy diciendo tal vez, no sé la verdad, la Biblia no me lo dice, pero se conocieron. Y de puntos lejanos, ¿qué pasa? Se juntaron, pero ¿como qué? Como su concubina, ¿no ve? Ahora, también hablamos, ¿no? Y su concubina le fue infiel. ¿Se acuerdan? Esta traducción viene de la Septuaginta, o sea, la tradujeron el hebreo al griego, ¿ya? Entonces, la palabra infiel no es como nosotros la entendemos, que fue un acto de inmoralidad, fuera del matrimonio. Más o menos sería un enojo que ella tuvo, pero lo vamos a ver más allá. Pero algo pasó con la pareja, ¿ya? Pelearon, discutieron, ¿ya? Y su concubina se va pues a la casa de su padre. O sea, ahora, desde Efraín, ¿cuánto recorre? Un largo trecho a ir a la casa de su padre. Y estuvo allá durante 4 meses. Y en los 4 meses, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el levita? ¿Qué pasó? Sí, pero ¿qué habrá pasado en los 4 meses? Al principio le dice, si quieres andate, a mí no me interesa, yo tengo otras levitas, ya, no sé qué habrá dicho, ¿no? Pero la despachó fácilmente en el problema. Pero los 4 meses, ¿qué sucedió? La extrañó, ¿ya? Y se levantó y dijo, no puedo vivir sin ella. Y ahora vamos a ver hartas cosas acá que la vamos a ir viendo con ustedes, ¿ya? Ya se levantó y siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Entonces, ¿qué le habrá dicho? También hemos preguntado ese día, ¿no? Por favor, ya no vas a ser mi concubina, nos vamos a casar. Pero volvé. No sé si habrá dicho eso, pero le habla amorosamente. Y llevó un criado, o sea, hay un testigo. Nosotros no somos criados, por si acaso, somos hijos de Dios. Pero cuando alguien no está bien en las cosas de Dios y no se afirma y no ha recibido a Cristo, a veces se convierte en un criado. Y un criado puede ser discipulado también por las circunstancias que existen. Este criado ve todo lo que hace este levita, ¿ya? O sea, es grave lo que vamos a hablar. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. O sea, no pelean, no discuten, pasa, le dice. Y su padre, ¿qué hace? Les recibe con todo amor y le dice, no te vayas, festejaremos. O sea, no hubo un problema tan grande como si fuera infidelidad real, ¿no? Parece que no existiera, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ver 3 cosas acá. 3 cosas que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es de este hombre, esta mujer? Primero, si nosotros vamos, dice, no había rey en Israel, vamos a verlo, y moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, ¿ya? El cual había tomado para sí su mujer, una concubina. Entonces, para este levita, ¿qué era su mujer? Una concubina. ¿Estamos correctos ahí? Seguimos al verso 3. Y se levantó, ¿qué dice? Su marido. Entonces, ¿qué era ahora? Entonces era su esposa. Sí, ¿no? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo lo llamaríamos bipolar? O sea, no se define con su mujer.
¿ya? Está como su concubina. Y en Jueces 19:19 dice, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Entonces, ¿qué le llama ahora? Sierva. Entonces, ¿qué era? Su esclava. Entonces uno pregunta y dice, no, ¿qué era esta mujer para este hombre? Todo eso. Sí, no hay muchos casados aquí, no puedo. ¿A quién decir? A Leo le haré que estás casado. No, pero si a Juanqui le diré, para que no te molestes. Si estuvieras casado, Juanqui, ¿qué sería tu esposo? ¿Qué sería la mujer que tienes para ti? ¿Tu concubina, tu esposa o tu esclava? Cuida que me digas, todas. ¿Qué sería para ti? Depende de las circunstancias. Qué grave. No es charla de matrimonio, no es charla de pareja, pero hay que tener sumo cuidado para saber qué eres para la persona que te dice amar. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Su concubina, dice ella. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Es importante saber qué eres. Si yo le preguntara a mi esposa y le digo, ¿qué soy para ti? A mi cuate, me dice ella. No sé, pero ¿qué soy? Entonces vemos que realmente este matrimonio no tenía ese fundamento serio de quién es la esposa o el esposo para él. Entonces era su concubina, a veces era su esposa y a veces era su esclava. ¿Cuándo era su esclava? Cuando tenía que servirle la comida, era su esclava. ¿Y cuándo era su concubina? Cuando tenía que satisfacer sus placeres sexuales. ¿Y cuándo era su esposa? Para mostrarle a la gente. Viendo así, uno se pregunta, ¿no? Y dice, ¿de verdad amaría este hombre a esta mujer? No, ¿verdad? No. Entonces, si no amaba, ¿qué tenía este hombre con esta mujer? Corintios habla de ataduras sexuales. Corintios dice, no os juntéis con una ramera, porque será un solo cuerpo con él. La Biblia habla mucho acerca de esto, de las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Porque cuando alguien tiene una relación ilícita fuera del matrimonio, se unen no solamente en cuerpo, sino en alma y en espíritu. Y por más que tú no la quieras, no, estás unido, estás atado a esa persona. Y es tu esclava, a veces es tu marido, a veces tu amante, y no sabes qué es. Es una confusión total del ser. Entonces, solamente entre paréntesis para nosotros, ¿no? Hay que estar seguros, los que están solteros, casi todos, menos Daniel, que me va a salvar de todo el panorama aquí, el único casado. Ya. Tienes que preguntarte, ¿no? ¿Qué eres para la persona que te dice que te ama? ¿Qué eres? Ahora, ¿qué te gustaría ser? Si le preguntas, ¿qué soy para ti? Si alguien está con otra mujer, aparte de su esposa, y ella le pregunta, ¿qué soy para ti? ¿Qué le diría él? No eres mi esposa. ¿Eres qué? Mi amante. ¿Qué es? Entonces, lógicamente surge un problema aquí. No sé si habrá sido ese el problema, la Biblia no me menciona mucho, pero dice que sí, la concubina le fue infiel. ¿Ya? Ahora, sí, yo entiendo lo que dice Jueces 19:25. ¿Qué dice Jueces 19:25? Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y ensaron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba hemos estudiado harto la lección anterior de esto. Si de verdad hubiera amado a su concubina, esposa, sierva, ¿qué hubiera hecho? ¿Se acuerdan, no? El contexto histórico que hemos hablado. Llegaron al hogar de un anciano, los cobijó, y resulta que surgieron los hombres de ese lugar, hijos de Belial, hijos de Satanás, que eran de la tribu de Dios, y dijeron, queremos conocer, tener relaciones sexuales con el hombre.
Y salió el anciano y dijo: no hagan tal vileza, yo les voy a dar a mi hija que es virgen y a la concubina de él. Y él dice: no, ni a tu hija ni a nadie, yo le doy a mi concubina. Y la saca a su concubina y la bota de su casa. ¿Y dónde está todo eso que él le habló amorosamente para hacerla volver? Entonces, si le habló amorosamente, ¿qué le dijo? Y si le dijo, ¿era verdad? ¿Cómo es? ¿Era verdad? No. La engatusó. Y cuando tenía que salvar su pellejo, ¿qué hizo? La sacó. El amor en la Biblia es dar lo mejor por la otra persona. Inclusive es renunciar a lo tuyo para la felicidad de la otra persona. Ese es el amor verdadero. En cambio, este no es amor. Yo creo que es una situación de atadura sexual, pasiones, pero no es amor. Porque él bien hubiera podido defender inclusive a su esposa y él salir y decir o pedir a Dios que haga un milagro, pero él no hace eso. ¿Y se acuerdan lo que hemos leído después? ¿Qué hace él? Ya, pero en estas circunstancias, ¿qué hace él? Todavía antes, después de matarla, ¿alguien se acuerda? Duerme toda la noche. Toda la noche duerme. Y al día siguiente se levanta como si nada para irse. No le interesa a su concubina. Y cuando la encuentra postrada en el umbral de la puerta. En realidad no sé cuáles habrán sido las palabras, qué cosas habrá sucedido que haya llegado a tal situación de frialdad, de falta de amor. No sé qué decir, de entregar a la persona que tú dices que aman para que la violen. ¿Cuánto tiempo? ¿O cómo? Toda la noche. ¿Cuántas personas? No dice la Biblia cuántos, pero algunos estiman que eran como 40 las que vinieron. Y abusaron de ella toda la noche. Ahora nosotros ya vemos por qué, ya cuando analizamos, y esto no lo estamos haciendo un estudio profundo todavía. Primero, ¿por qué? Porque no había rey en Israel. O sea, cuando no hay Cristo en tu vida, cuando no está Cristo en mi vida, lo que yo puedo ofrecer como amor a una mujer no es garantía. ¿Me está entendiendo? O por el contrario, si una mujer no tiene a Cristo en su vida, el amor que le está ofreciendo a un hombre tampoco es garantía. Porque ¿quién tiene que estar como rey para guiarnos y mostrarnos la verdadera senda en el matrimonio o en una situación de noviazgo que hay? Dios. Y si hay rey en mi vida, pues yo sé que está mal y estoy dispuesto a sacrificarme por la persona que amo, y viceversa. Porque el amor es sufrir a ambos, el amor es batallar a ambos, el amor es llorar a ambos. Puede ser que yo tenga la culpa, pero mi esposa agarra mi culpa y juntos lloramos, aunque ella no sea culpable. O al revés, si ella es culpable, yo me convierto con ella culpable y juntos lloramos por la situación. Pero en los matrimonios a veces resulta que no, dicen no, tú eres culpable. Entonces eso no es amor. Entonces aquí vemos que ese fue un primer error. Y el otro segundo error es que fue a vivir a la parte más remota. ¿A qué escapó? ¿A qué huyó? También lo hemos sacado en la anterior clase. Está bien, papito, muy bien, pero ¿a qué más? Está muy bien. Tú lo has dicho, pero falta una palabra más. ¿A qué huyó? A su ministerio. A su ministerio. Bueno, cuando yo era muy jovencito siempre alguien me decía: si una mujer te saca del ministerio, pensalo, porque la persona que está contigo debería más bien apoyarte en el ministerio. Si alguien te saca del ministerio, ojo, ten cuidado. Y él salió del ministerio. ¿Y a quién más la sacó? A la parte remota, a ella. Entonces ambos salieron. Ya. Ahora quisieron una vida mejor, cierto, pero al final no hubo. Entonces todo un problema. Entonces llegando el momento fue fácil pues encegarla. Fue fácil sacarla y que abusen de ella toda la noche.
Entonces yo me hice una pregunta y les dije, y les pido perdón, no es un estudio exhaustivo, estoy con mucha carga todavía, hasta el 30 me libero, entonces, pero trato con ustedes de estudiar esto. ¿Qué es? ¿Concubina, esposa o sierva? O al final, una cualquiera, porque el cuarto aspecto me habla que la vota como una prostituta. Entonces hay 4 cosas que este hombre piensa de su esposa o de su concubina. A veces es su concubina, a veces es su esposa, a veces es su sierva o a veces es cualquiera en su vida. En realidad la toma como una prostituta. Hay comentarios, bueno, de comentario a comentario hay que tener cuidado, pero hay comentarios que dicen que este levita prostituía a su mujer. Bueno, no hay algo que apoye, pero a veces tanta frialdad a esto, uno piensa y dice, no, ¿cómo puede ser así? Ahora, el resto de la historia, lo que dijo Normita, ¿no? Todavía agarra y la parte en 12 pedazos a la mujer que él decía que amaba. Entonces, si volvemos, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota. La palabra remota es Yerecá, confín, extremo, inaccesible, lo más profundo. No tenía casa, vivía en una tienda. Lo único que nos da casa y cobertura es Dios. Otras coberturas no nos sirven. El libro de Juan dice, separados de mí, nada podéis hacer. Él se separó de su ministerio. ¿Qué cosas lo habrá sacado? Tampoco sé, puede ser que tal vez no hayan suplido sus necesidades, pero salió del ministerio. Y saliendo del ministerio, se alejó en el confín para vivir una vida fuera de su ministerio. Entonces, ya en sí, no era pues una pareja favorable para esta mujer, que era de Judá, ¿no? Que era de Judá. La palabra concubina es pilegesh, significa amante, esposa en segundo grado. Para este hombre era como una unidad de valor. Aparentemente se dice que bien la compró a esta mujer, ¿ya? Porque las concubinas se las podía comprar como dote, o sea, iba donde un padre y le decía, yo quiero a su hija y me la voy a llevar. ¿Cuánto es el dote? Tanto, y se lo pagaba. Entonces tenía un valor monetario para él, significaba un valor económico, ¿ya? Pero ella no compartía para nada un estado social o bienes económicos del marido. Entonces se abre otra posibilidad aquí, de que cuando se va ella, ¿qué dice? ¿Cómo voy a perder si para mí qué tiene? ¿Un valor qué? Me ha costado plata. Entonces, si vemos en todos los sentidos, este hombre no amaba, o si amaba, se extravió de su amor. Se extravió de su amor porque va a buscar ya a la mujer que es su amante, su esposa en segundo grado, pero no porque la ama, sino porque no quiere perder la inversión que ha hecho en ella. Qué terrible historia, ¿no? Cuando yo leí esta historia y la leí así, no como acostumbro, algunos autores dicen, ¿no? Esta es la historia más trágica que existe en la Biblia. Esta ilustración que estamos viendo la usan las feministas para defender su sitio de mujer. Pero para mí yo llego al mismo término. Si no hay rey, el problema va a ser siempre el mismo, ¿ya? No porque hay una liberación va a haber una solución, porque solamente cambian los roles. Pero de verdad no había un amor, sino solamente un valor económico. La palabra infiel es saná, significa adulterio, prácticamente tiene 2 connotaciones. El griego, cuando uno estudia el griego o el hebreo, tiene que tener mucho cuidado para interpretar lo que se está diciendo. Porque según el contexto, bien puede ser una o bien puede ser la otra. Por eso hay que leer siempre todo el contexto para ver lo que dice. Entonces, si yo leo esto, estaría hablando de un adulterio. Entonces, hasta aún me preguntaría ahí, ¿no? Uno pregunta, ¿por qué adulteró? ¿Por qué fue infiel? A ver, hagamos nosotros un sondeo. ¿Por qué creen que adulteró esta mujer? Ya tenemos todo un panorama. ¿Por qué fue infiel?
Venganza, yucha. Está bien, no está bien. ¿Quería vengarse de quién? Sí, ¿no? Podía ser. Sí. Ahora, si yo lo contextualizo a nuestro tiempo y a la iglesia, ¿puede suceder esto? ¿Puede suceder? ¿Cómo es cuál? ¿No? ¿Puede suceder? El índice de divorcios en la iglesia cristiana está subiendo enormemente. El índice de pastores divorciados que están casando con otra mujer está increíble en la escalada. Ahora, ¿puede haber justificaciones? Sí, decir, no me apoya en el ministerio. O no me valora. Pero es que si no hay un rey que esté actuando para cambiar a tu esposo o a tu esposa, porque Corintios dice, no te separes. ¿Ya? ¿Quién sabe si Dios va a cambiar? Pero cuando no hay Dios es todo un problema. Ahora, bien es un adulterio, como dice, o el otro contexto, ¿ya? Que es el de la Septuaginta, de lo que es la traducción, dice enfado, y fue infiel a su esposo al irse, nos despató el valor económico. Le explico. Vayamos Jueces 19:2, la palabra de Dios para todos. Estoy leyendo ya no la Reina Valera que dice infiel, sino otra traducción que dice, pero un día la concubina se enojó. No dice fue infiel. Y la Jerusalén, las versiones más actuales, no dicen fue adúltera, sino dice se enojó. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue infiel en ese enojo? Porque él ya tenía un valor económico y no cumplió ese valor económico de respetar a su esposo de que lo había comprado. En ese caso sí fue infiel. Pero vayamos más un poquito a esta situación. ¿Ya? El estudio es con ustedes, hermanos. Me ayudan, me corrigen, por favor. ¿Ya? Uno, cuando lee esta otra traducción, se pregunta, ¿de qué se enojó para ser infiel? Ahora, prácticamente en esta no es un adulterio. Porque en esa versión, las versiones actuales que hablan de la Septuaginta, cuando su esposo va a recogerlo, no está perdonando caso una infidelidad, sino quiere que vuelva. Y su esposo también, su papá les recibe sin ningún problema. Entonces, la pregunta es, ¿qué la enojó? Ahora, lo hemos dicho, el trato, el ser la amante legal, ¿qué la enojó? Ser objeto sexual, ¿qué la enojó? ¿Qué la enojó? Pero en un momento dado se enojó. ¿Y qué cree que le dijo? Entonces lo que nosotros estudiamos en este león es que las palabras de ira pueden trascender terriblemente en la otra persona. ¿Y qué les respondió el otro? Porque no nos dice que él las retuvo. No dice, o sea, no hay. Son vacíos que existen. No te vayas, o realmente habrá sido. Es todo una situación que uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿ya? Pero si se enojó por algo así, creo que era justificable. Ahora, lo que yo le decía, antes, ¿cómo era la iglesia, hermanos? Yo recuerdo, era terrible. Cuando yo estuve en la iglesia tuvimos que batallar con muchas cosas ¿cómo le digo?, de tradiciones o cosas, mandamientos de hombres que había en la iglesia. Un estudio que se realizó en la iglesia demostró que en la iglesia existe más grados de violencia que inclusive fuera del mundo, pero que el problema es que no sale a luz. No sale a luz. Y uno se pregunta, ¿será cierto? ¿Será cierto? A los casados, a Daniel, pues Danielito, vas a disculpar. Y no te. Estoy solo igual, pues estás casado, yo estoy solo. Pero no quiero que me respondas tampoco, pero solamente en el hogar puede haber grados de violencia en un momento dado. Pero si seguía eso, podía llegar a una violencia. ¿Cómo un ministro del Señor puede ir, digamos, o un hermano en la iglesia que está con un cargo, o incluso venir a la iglesia y levantar las manos al Señor después de tener una persona?
¿Qué dice Mateo? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia habla y dice, aún los escogidos serán engañados. Por eso la Biblia dice, mantén con fervor tu comunión con Dios. Y fervor implica estar caliente, no ser moldeado con el mundo. En tu caso, por ejemplo, ese fervor por el Señor nunca se apagó. Pero te imaginas si se hubiera apagado. No solamente te vuelve frío, sino hasta sin vergüenza para poder venir y predicar en el altar. Pero sí ha habido casos, ¿ya? Pero lo que intento decir es que si yo pregunto a algunos casados, ¿habrá surgido esos grados dentro del matrimonio? Creo que sí. Y lo que necesitamos es un rey en nuestras vidas que, como lo hizo con Daniel, nos detenga. Porque si no nos detenemos, la cosa puede ser terrible. Dame. Sí se puede. El pecado trae su consecuencia. Y eso puede ser consecuencias fatales para él. Y uno sí tiene que enfrentarlas. Las asambleas de Dios y cualquier institución tiene normas que cuidan el buen testimonio para estar ahí. Hay que sujetarse nomás. Ahora la misericordia es otra cosa que el domingo vamos a predicar, que es muy linda, de cómo Dios restaura las vidas. Pero a lo que yo iba, ¿no? Devuélvame el hilo. Ya, a lo que yo iba. La iglesia de antes era terrible. Sí golpeaban a las esposas por la situación misma que existía de educación, porque había un machismo existente. Pero esto salía, no, y a veces yo recuerdo pues el pastor que decía, como dicen pues los spots publicitarios, es tu marido, tienes que aguantarle. Eso había entrado a la iglesia y no se podía hacer nada y no se podía denunciar esa situación, ¿ya? Entonces, en vista a ese machismo y a tantas cosas existentes, sí salió pues estos movimientos femeniles que conocemos ahora. Justificado en esa situación por culpa del hombre, sí, pero en realidad son ambos cuando no tienen al rey como Señor. Y hablaríamos de muchas cosas, por ejemplo, el papel de la mujer en la iglesia. ¿Cuál sería? ¿No? Ahora este es un punto de debate en la iglesia increíble, ¿no? ¿Puede haber presbíteras mujeres? Dentro de las asambleas de Dios, el presbiterio es el lugar más alto que ocupan los pastores en la dirección de una denominación. Entonces nosotros tenemos, es como por decir, para que entienda mejor, ¿puede haber una mujer papa? Creo que entienden mejor así, ¿eh? Pero ha habido pues en la historia una papisa, Juana la papisa hubo, que los engañó grave hasta que estaba embarazada y la descubrieron. Léanlo en la historia, está eso. Hubo una papisa. Ya, pero es otro cuento. Pero la situación, ¿no? ¿Pueden? A veces el machismo es tan grande, a veces en la iglesia, inclusive cuando una mujer predica, ¿qué dicen? No debería predicar. La pregunta, y nosotros decimos, ¿es correcto
el otro caso, que hay una pastora mujer. Pero yo estoy yendo más allá, que hay una mujer, en la convención que estábamos, hay una presbítera en los Yungas. Es la primera presbítera que nosotros conocemos en los Yungas. Y todos han aplaudido. ¿Ya? Ahora, cuando Dios está como rey, yo no le veo ningún problema, porque las mujeres y los hombres conocemos nuestros roles y conocemos nuestra autoridad que tenemos, no habría problema. Pero a veces este abuso ha provocado muchas cosas, de tal modo que estos movimientos ahora quieren eliminar al hombre por el patriarcado, etcétera, etcétera, que existe. Pero reitero, si no moramos como forasteros, si estamos apegados a las cosas del Señor, si vivimos en el fervor de servirle a pesar de los problemas que tengamos, no vamos a tener esos problemas. Y si los tenemos, siempre los vamos a solucionar en el Señor. Pero ahora los enojos prácticamente es salir de la casa, palabras duras y cosas semejantes. Y hemos visto que en toda esta situación, hermanos, este hombre nunca amó a esta mujer. Y aquí lo que leímos, cuando estaban alegrándose, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres pervertidos. Ahora esa es otra pregunta. ¿De dónde eran estos hombres? Estos pervertidos, ¿de dónde eran? No, está cerca. Él te va a decir el Ahod. Dile a Ahod, ¿dónde eran? Eran de Benjamín. ¿Quién era de Benjamín? El rey Saúl. Y hay varios que eran de la tribu de Benjamín. Ahora, si bien era de la tribu de Benjamín, ¿qué implica los de Benjamín? ¿Cómo eran? ¿Cómo deberían ser? ¿Perdón? Guapos y altos. Tu doctrina está medio rara. Por Saúl, dice, por el rey Saúl está hablando, porque dice que era el más alto y bien parecido, dice que era Saúl. Pero ¿cómo debería ser si era de la tribu de Benjamín, si era de la tribu de Israel? ¿Cómo deberían ser? Hablando, perdón. Correcto. Ya, está bien. Aunque no ejemplares ni correctos 100%, pero eran hijos de Dios que debían obedecer las normas. ¿Cómo acabaron? ¿Qué dice? ¿Cómo acabaron? Pervertidos. La versión Reina Valera dice hijos de Belial, hijos de Satanás. Y al hablar de esto uno vuelve a preguntarse, ¿por qué llegaron a ese extremo? ¿Por qué llegaron a ese extremo? Sí, la respuesta siempre va a ser esa. Mientras no hay una autoridad sobre tu vida, mientras no haya Dios en tu vida, ¿a qué extremos podemos llegar? Dios es el que retiene todo esto. Y dice, rodearon la casa y golpearon la puerta diciendo al anciano, dueño de la casa, saca afuera al hombre. ¿A quién querían? ¿A la mujer? No, ¿a quién querían? Al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y hemos hablado de eso, conocer es tener relaciones sexuales. Aquel hombre dueño de la casa salió a ellos y les dijo, no hermanos míos. Esa es la otra pregunta. ¿Eran sus hermanos? Entonces también era pervertido el anciano. O a cualquiera se le decía hermano. Si seguimos yendo, por favor, no cometáis esta maldad, porque este hombre ha entrado en mi casa. No cometáis esta vileza. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Y yo os la sacaré, humilladlas y haced con ellas lo que os parezca bien. Pero no hagáis esta vileza a este hombre. ¿A quién se protege más? ¿Por qué? ¿Y la mujer no es hija de Dios? ¿Y la mujer no es especial? No, pero yo estoy hablando ahora la diferencia. ¿Quién le está haciendo si tú dices eso? La persona que dice. No, pero ¿quién está haciendo esa diferencia que tú me estás hablando? Entonces, pero ¿quién está haciendo la diferencia? Pero Dios, ¿qué hace? Para Dios no hay hombre ni mujer.
ambos somos iguales. Y Dios desde un inicio creó al hombre y a la mujer iguales. Solamente que después asignó roles, pero somos iguales. Pero aquí, cuando nosotros vemos quién está por encima, el varón. Y es preferible sacrificar ¿qué? A una mujer por salvar a quién, a un varón. O sea, cuando las feministas leen esto es pues su lotería. Y verdad que la leyeron. Leí varios artículos de ellas de esto. Y dije, ¿cómo Dios puede ser así? Y es que hasta nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser así? ¿Quién tiene más valor? Y es que hasta en nuestra educación y dentro de nuestras traducciones, hasta ahora se dice, no, antes por ejemplo, ¿qué hacían con las niñas? Cuando había un general que salió de viaje y le dijo a su esposa, me avisas que nace, si nace varón o si nace niña. Y si nace niña, envuélvelo y bótalo por el puente, no recuerdo su nombre. Y hasta ahora se sigue diciendo, ¿no ve? ¿Qué te ha nacido? Mujer, qué macana. ¿No ve? Se dice pues, mejor era varón. Pero es que había situaciones así. Antes, ¿quién era preferible que estudie, el varón o la mujer? El varón. ¿Y por qué no la mujer? Porque era para la casa. Ambos son para la casa, no para Dios, porque ambos son iguales, comparten los deberes, trabajan con los deberes. ¿Ya? Si bien también hay una situación así, pero no tiene desmerecimiento absoluto la mujer. Si vuelvo una y otra vez, es que si no hay un rey, nosotros mismos podemos entrar en este lío de decir que el varón tiene más valor que la mujer, y no es así. No es así. Nosotros al menos como iglesia acá valoramos a las mujeres, siempre las hemos valorado en su función, en su trabajo, y las hemos respetado y las hemos apoyado siempre. Nunca han sido de menos valor. Su palabra y sus aportes siempre han sido significativos. Pero el machismo aún a veces continúa. Y por esa razón tenemos todo el problema que ahora nosotros tenemos hasta en el movimiento global existente. Ahora, otras explicaciones que hemos dado, hemos dicho, ¿no? Era ir en contra de la naturaleza. Y en contra de la naturaleza no sería bueno que el hombre sea violado. En naturaleza, ¿quién sería mejor que sea violada? La mujer. Porque al hombre violarlo ya es algo antinatural. Pero ni así. Este hombre debía haber salido y defender a quien decía que amaba. Pero este viejito hermanos dice, ya sabemos por qué dice hermanos, porque tenía el mismo pensamiento. ¿A quién estaba dispuesto a sacrificar? Hasta su hija. Hasta su hija. Yo tengo mis hijas y yo las valoro. Y hay del hombre que le ponga la mano. Y eso es en serio. Es en serio. Porque las valoramos. Pero eso no solamente es con mis hijas, sino aún con las hermanas de la iglesia. Pero a veces hay estos problemas. ¿Qué sigue diciendo? Dice, ¿no ve? Pero aquellos hombres no lo quisieron escuchar. Estos hombres no querían mujeres, ¿qué querían? Hombres. Y era pueblo de Dios. Estaba totalmente destruido por falta de un rey. ¿Ya? Tomando el hombre a su concubina, lo sacó afuera. Yo me hago nomás, yo suelo imaginarme y hacer un teatro ahí. No le habría dicho a la mujer, ¿acaso no me has dicho que me amas? ¿Acaso no has vuelto? Todas esas palabras tan lindas que me has dicho, que soy tu palomita, ¿dónde están y me vas a botar? O sea, no había nada, no existía nada.
Habla, a ver. Pero habla, pues hermano. En esa época la mujer no tenía valor. O sea, al principio uno va viendo que creció, que Claro, pero yo sigo hablando, yo voy a usar todo lo que tú dices. En nuestro contexto la mujer tiene valor. No, pero te pregunto, en este contexto que tenemos, ¿la mujer tiene valor igual? No en todos sus casos, por eso ha surgido. O sea, aunque hablemos de contextos, lo que tú dices, lo que yo hablaba, lo que intento hablar es el principio de Dios. Y Dios nunca dijo eso. ¿Ya? No importa la cultura, porque en contexto viene de los valores, tradiciones que existen. Si hay un rey, nosotros tenemos una nueva cultura, nuevos valores respecto a toda esta situación. ¿Qué pasó con esta gente? Entonces, el alejarnos de Dios provoca estas situaciones. Y es tanto hasta que el anciano y los hombres no querían a la mujer, querían al varón. Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa después ahí? La sacó fuera y ellos la violaron abusando de ella toda la noche. No quiero imaginarme cómo habrá sido esa situación. No quiero. ¿Qué habrá hecho esta mujer? ¿Habrá gritado? ¿Le habrá rogado a su esposo, a su padre que le abra la puerta? Ni su padre, ni su esposo, ni su marido, su concubino le abrió. Hasta ahí pensamos, ¿no? Que de verdad no era un amor ni familiar, ni matrimonial. Y ahí es cierto, los contextos que estamos hablando, la cultura y la forma de creer, cuánto pueden afectar nuestra familia. Yo no sé todavía, pero a mí me enseñaron, cuando me casé me dijeron, ¿no? El matrimonio es como dos ríos que traen sus piedras. Y cuando se casan, se juntan esos ríos. ¿Y qué cosa hay? Choques. Pero al final, ¿en qué se convierte este río? En un río apacible con sus propias piedras. Pero el problema es cuando chocan. Si le preguntan a mi esposa cómo soy yo, cómo he venido, de qué contexto vengo. Yo he vivido siempre solo, he hecho solos mis cosas, me levanto 5 de la mañana, ya se imaginan el problema que se tiene. Mi padre era así. Pero los contextos no pueden ser mayor que la palabra. No deberían ser. Y nosotros por eso desde que, yo o cualquiera de ustedes que va a tomar esa decisión, tengan a Cristo como Rey en su vida. Y luego solucionen de alguna manera las situaciones existentes. Un problema que hay es que alguien se casó, una pareja X se casó y hasta ahora son deudores de su matrimonio, viven para pagar. ¿Vale la pena casarse así? Yo pregunto, ¿no? ¿Vale la pena hacer una fiesta tan grande para gastar y endeudarse todo para pagar 5 años? Claro, pero el contexto, la cultura, ¿qué te dice? Está bien, pero es que a veces, claro, pero es que a veces él tiene una familia y tú tienes una familia. Y lo que ustedes deciden, a veces la familia no lo acepta. Pero gracias a Dios, pues les den, pero no todos los casos son así. Entonces de pronto dice, yo me voy a casar, dice, bueno, ¿qué dice la familia? Al hombre le corresponde el local. Y a la mujer, ¿qué le corresponde? No, es lo más baratito. El hombre tiene que pagar. Un día es del varón, otro día es de la mujer. No sé, tienes cosas, yo no sé. Y cuando se casan, quedan más deudores y con más problemas de lo que debían tener. Yo voy a entrar tal vez en esa escena. Yo le pregunto al Señor, ¿y ahora cómo casaría Dios?
Porque tirar la casa por la ventana no te conviene para nada. A menos que venda uno de mis riñones, no sé, hasta mis riñones están mal, ¿no? Pero a veces es lo que dice la hermana, es cierto, ¿no? Queremos la bendición, pero la bendición, según la Biblia, también es pública. Entonces habría que tener ciertas situaciones en que en sabiduría podamos darle una salida que no complique al matrimonio en el futuro. Porque la palabra dice que no es bueno deber también. Claro. Entonces, si uno habla con el Señor, dice, Señor, tengo que deber para casarme. El Señor te va a decir, no, lo importante es la bendición, vengan los dos. Claro, pero te vuelvo a decir, ellos tienen padres. Yo no sé, por ejemplo, cómo pensarán los padres del novio de mi hija. Yo digo, no, así como tú. Pero vienen ellos y dicen, no, aquí tiene que ser con banda. No, pero es que sí, está bien todo lo que tú dices. Yo te estoy hablando lo que pasamos, ¿no? Porque cuando no hacemos caso a Dios, después hay esas consecuencias. Yo quería tirar, pero lastimosamente si iba a hacer eso, nunca me iba a casar. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Pero a veces en el hecho mismo no se puede ser espiritual. Es peor si la pareja no es cristiana. Nuestro temor era que al día siguiente moramos y directamente ya ni es peor es eso. Pero está bien, entiendo. Perdón, tenías una pregunta. Pastor, volviendo a se habla mucho de lo que ha pasado físicamente, pero no nos preguntamos cómo se sentía ella al momento que sí se ha gritado, que auxilio. Ellos no han pensado en los sentimientos, emocionalmente. Por eso, sin un rey, y vuelvo a decirte al principio, ¿no? Si una persona no tiene a Cristo, no puedo creer ni en sus sentimientos verdaderos. Porque el único que puede dar un sentimiento verdadero y temor a Dios, aún en nuestra relación, es Dios. Es Dios. Y recién entiendo ahora más claramente lo que dice 1 Corintios cuando dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, no pensaron, porque su alma y su espíritu de ellos estaba cauterizado. Y no les interesó nada lo que ella estuviera pasando. Y en nosotros no. Debe existir el interés y dolernos cuando sufre la persona que nosotros amamos, o al revés. Pero en el matrimonio uno se puede volver frío, así como con Sara y Abraham, por una situación existente. No puede. Ahora, no es charla matrimonial, pero Daniel le tendría que invitar para que nos diga todas sus experiencias. Está bien ocupado, está Daniel. Ni me he escuchado. ¿Ya? Pero dice que la violaron hasta el amanecer y la dejaron cuando rayaba el alba. Ahora, hablar de rayar el alba también es otro estudio, pero que lo dejamos ahí. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa. La otra pregunta es, ¿dónde la dejaron después de violarla? No, a ver, léelo. Sí, no dice dónde, pero ha de decir lejos de su casa. ¿Y qué hizo esta mujer? Se arrastró. ¿Para qué? Para llegar a su casa y a su esposo. Aún así, ella buscaba protección. Aún así. Y ese es de verdad un sentimiento de mujer. Se dice que las que aman de verdad son las mujeres, dicen, ¿no? Aunque no es cierto, todos amamos igual, porque desvalorizaría también al hombre. Pero en la realidad se ve, ¿no? Cuando son las madres las que luchan por sus hijos y los padres abandonan. Pero debe ser igual. Porque por el otro lado vemos padres que están con sus hijos y madres que se han ido. Es igual, no se puede sacar una y otra conclusión. Pero acá vemos que esta mujer aún así lucha para volver a su casa. Y dice, ¿no? Cayó delante de la puerta de la casa, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor. Hasta que fue él
día. ¿Y qué estaba haciendo su esposo y el anciano y la joven? Ni hay, bueno, no sé, no hay ni empatía entre mujeres. No existe, ¿ya? Y levantándose de mañana, ¿qué hizo su señora, ahora en este caso, porque era su esclava? ¿Qué hizo? Durmió toda la noche, como si nada. Ahí sí, y quiero apoyar lo que Daniel dice. Cuando somos cristianos, no podemos dormir tranquilo cuando tenemos un problema. No se puede. Menos venir y predicar como si nada pasara. Nos quema, nos atormenta, hasta que te pongas en paz con el Señor. Pero aquí este hombre le remordió la conciencia, le dolió. ¿Qué hizo? Se durmió. Y se levantó de mañana, ni siquiera fue a buscarla. No sé si se puso tapones en sus oídos, no sé. ¿Y qué más hizo? Abrió las puertas de la casa y salió para seguir ni siquiera la fue a buscar. Ni siquiera abrió y dijo, ¿dónde estará? Nada. En realidad todo lo que él dijo, que la amo, volvé a casa, ¿qué era? Una mentira. Ahora esto no implica, no hay que creer en los hombres, cuidado. Es por ambos lados. He dicho, si el rey no está, es en ambos casos. Es en ambos casos. Salió para seguir su camino y aquí la mujer concubina estaba delante de la puerta de la casa, con sus manos sobre el umbral. Aún buscaba. Él le dijo, levántate y vámonos. Como si nada. Como si no hubiera sucedido nada. Pero no hubo respuesta, lógico. Ya no podía. O tal vez habrá muerto. Entonces el hombre la cargó sobre el asno, se puso en camino y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y sujetándola firmemente a su concubina, la desmembró en 12 pedazos y le envió por todo el territorio de Israel. Algunos comentaristas dicen que la desmembró viva. No lo sé. Si murió y la desmembró o si estuvo viva e hizo esto. Pero si estuvo viva, era peor. Ahora, ¿qué era Daniel? Un levita. Era un levita. No era un común. Uno piensa, de verdad, ¿por qué llegó a ser tan duro el corazón de este hombre? Ahora, como les dije, no es un estudio que estoy haciendo muy profundo. Si lo estudiáramos, creo que Dios nos hablaría mucho más todavía. Pero el león de la ira puede provocar muchas cosas. Un hombre puede matar a su mujer, una mujer matar a los hijos. Y pueden desmembrarlos, como dicen acá. Y vivos. Y en las noticias hemos tenido mujeres cortadas en pedazos. Ahora lo cierto es que se da más énfasis a la mujer, ¿no? Por la situación global que se vive. No se da mucha información de los hombres, pero también hay un abuso a los hombres. Pero al final y al cabo esto es global. Y lo que más nos llama la atención es que si Cristo no es el rey de nuestras vidas, si Cristo no es el rey de nuestros matrimonios, de nuestros sentimientos, emociones y conductas, puede haber problemas terribles. Y esta historia es una de las historias que de verdad uno se pregunta ¿por qué? ¿Es qué? Pero creo que nos llama la atención en ese solo resumen que nosotros sacamos. Así se la cargó a su concubina. Se levantó por la mañana y abrió las puertas de su casa y salió. Durmió toda la noche
abrió las puertas para irse y continuar su camino. Al parecer no le importa a la mujer, solo piensa en ir y ocultar su cobardía, su falta de personalidad, de dignidad. Quizá pensó irse temprano y dejarla como desaparecida. Solo Dios sabe. No quiso ser responsable de esa acción y quiso irse y olvidar el incidente, que pasara como sea. Pero ahí estaba esa mujer peleando y luchando. Hasta aquí, yo digo, ¿no? Una mujer dice, sí, estos hombres. Y sí daríamos razón a este movimiento femenil. Pero reitero, no es tanto el hombre, sino también la mujer. El problema es cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Si Dios está, no necesitamos tal vez esas cosas, vamos a tener problemas, pero su Espíritu Santo, su presencia siempre nos va a ayudar a poder sobrellevar, a poder caminar y ser ejemplo con nuestros problemas, pero ser ejemplo en las cosas del Señor. Un caso muy duro. Veamos lo que él dice, Jueces 24. ¿Por qué le corta su concubina? Ya en Reyes y en otros libros se cortaban también en 12 pedazos como un sacrificio. ¿Ya? Entonces él quería mostrar la injusticia de estos hombres hacia él. Es lo más grave que existe. Él quería demostrar la injusticia que hicieron estos hombres a él, pero nunca dijo nada de su esposa. Ahí lo vas a leer. Esta cita es grave, este capítulo, ¿no? Jueces 24. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, ahora es esposo, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín. Le preguntan: ¿por qué has partido? ¿Por qué has despedazado en 12 partes? Y él dice: no, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Mentiroso, él no quería pasar la noche con ella. Y levantándose contra mí, los de Gabá rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme. Y tampoco esa era la idea, le querían violar. Y a mi concubina la humillaron de tal manera, ¿ya?, que murió. ¿Y eso es verdad? ¿Eso es verdad? No. ¿Perdón? Claro, pero ¿es verdad lo que él dice? No, él no dice: no, me querían violar y yo le he encejado a mi concubina para que la violen a él en vez de mí. No dice él. Él dice: vinieron a matarme y a mí y a mi concubina nos humillaron. ¿Sí? No dijo la verdad. Sigue siendo el hombre por encima. ¿Ya? Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, porque ¿cómo es posible que exista tal maldad en el pueblo de Israel? Y lo de él, ¿por qué no contó? ¿Lo de él tampoco no es acaso maldad? Después una maldad. Entonces el hombre a veces se justifica y quiere salir inocente de algo que lo ha hecho con premeditación total. Y no lo dice. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en 12 pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, porque han hecho maldad y crimen en Israel. Pero ¿y la maldad de él? Lo que él hizo. Y aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Y se enojan, pues ¿cómo es posible? Pero no conocen la historia real. Y en producto de la ira es lo que hemos empezado la historia. ¿Ya? Cuando la partió en 12 pedazos. Ya, le explicaré esto. Un justificativo que él toma dice, ¿no? ¿Cuál era la vileza de este pueblo que había hecho? El querer matarlo a él y humillarlo a su concubina. No dice la verdad. La segunda maldad que él dice es: no me alojaron. Yo tuve que estar en la plaza y otro de Efraín es el que me alojó. ¿Ya? Y ese ya es un problema. Entonces hay bastante maldad, dice, en este pueblo de Benjamín, y hay que tomar una decisión. Por eso he cortado en 12 pedazos a mi concubina, para que sepan la maldad de este pueblo. Es lo que él dice. Y la Biblia dice eso en Deuteronomio,
dice en Levítico también: no hagáis sufrir al extranjero que vive entre vosotros, tratadlo como uno de vosotros, amadlo, pues es como de vosotros. Además también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto, yo el Señor vuestro Dios. O sea, él se está quejando por las cosas que le han hecho a él, pero nunca ha tomado en cuenta lo que ha pasado con su concubina. Y ese es otro lío. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde el pueblo decide. La hospitalidad es orden de Dios, entonces dice: no hay hospitalidad, algo está mal, por eso le he cortado para que hagamos algo con este pueblo. El levita, el anciano, el criado eran culpables, ya que prefirieron sacrificar a su hijo, a su concubina, pero él no cuenta nada de eso. Él lo que cuenta es lo que a él le conviene, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos? Frente a un hombre perverso sin sentimientos. Le habló amorosamente para volver. Y otra vez vuelvo a indicar: era un levita. Era un levita. La única manera, creo que, de saber a alguien si es levita, si es pastor, es la comunión que él tenga con el Señor. Yo, bueno, por mí no, yo estoy casado, pero para los que son solteros, tendría que pedirle siempre que la persona con que esté llena del Señor, llena del conocimiento de Él, porque si no, lo que habla no es cierto, ¿ya? Porque le habló amorosamente, pero no dudó en descuartizarla, no dudó en justificarse con ella, no dudó en victimizarse y no dudó en sacrificarla a su mujer, y todo lo que dijo no tenía ningún sentido. Una historia de verdad muy triste. Jueces 19:25. Pero aquellos hombres no le quisieron escuchar, por lo cual, tomando el hombre a su mujer, lo sacó afuera, y ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer, y la dejaron cuando rayaba el alba, como si fuera una cosa, acostado, descansando, y su mujer, compañera de camino, violada. No era algo de Dios, totalmente fuera de Dios. Iremos a la última diapositiva. Y es ahí cuando el pueblo decide marchar y matar a los benjaminitas. No les sale bien, ya no les sale bien, porque Benjamín logra tener victorias. Inclusive preguntan a Dios, pero la cosa ya está mal por todos los lados. Y solamente quedan 600 hombres benjaminitas, porque en la última batalla mueren niños, mujeres. Y aquí es otra historia bien interesante. O sea, no sé, a veces yo me pregunto harto. Solamente quedan 600 varones benjaminitas. ¿Cuál sería nuestra pregunta ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buena pregunta. ¿Qué pasó? Los mataron. Los mataron. Y otra vez, en la familia, la mujer y los niños no tienen un valor. Y el hombre. Y es algo que nosotros tenemos que quebrar. Conocer los verdaderos valores que tenemos en el Señor. Dice: pero 600 hombres se dirigieron al desierto y huyeron a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón durante 4 meses. Los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín, y en las ciudades hirieron a filo de espada, tanto como hombres, animales y todo lo que fue hallado. Todo por una ira descontrolada, todo por falta de Dios, todo por no tener al Señor en la vida, todo un problema, hermanos. La ira desmedida hace que solo queden 600 benjaminitas. No dudaron de matar niños, estaban enojados por lo que le habían hecho a este hombre. Qué grave, ni siquiera era algo, nada que ver la mujer. 600 hombres. Murieron militarmente muchos hombres, la población civil, niños, ancianos, mujeres, etc. Fue un genocidio. Y hasta aquí lo que decíamos, ¿no? Jueces 2:21 dice: los israelitas habían jurado en Mizpá: ninguno de nosotros dará su mujer en matrimonio a un benjaminita. Eso más, en enojo estábamos y decían, ¿no? Son 600 hombres, que se mueran sin mujeres. Que no tengan mujeres. Y prometemos, juramos, que ninguna de nuestras hijas va a ser su esposa. Que se elimine el clan. Y el pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer.
y clamaron y lloraron porque dijeron algo que iba a perderse una tribu, amargamente en presencia de Dios. Oh Señor, Dios de Israel, clamaba, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus en Israel. Y hoy a veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tengo problemas en mi familia? ¿Por qué me sucede lo que me pasa? ¿Será porque Dios no ha sido nuestro rey? Ellos lloran y dicen, ¿por qué nos ha pasado? Nosotros sabemos que fue falta de Dios, falta del Señor en sus vidas, decisiones apresuradas, iras, y al final cuando todo ha explotado, ¿qué dicen? ¿Por qué nos pasa esto? Nosotros ya sabemos por qué les ha pasado, pero la pregunta es, ¿nosotros decimos lo mismo a veces? Si yo tengo un problema con mi esposa y peleamos y gritamos y llegamos a un momento bien crítico, al final lloro y digo, ¿por qué, Señor, me ha sucedido esto? Tendría que ver el origen. ¿No habré sido yo? ¿No habré sido algo? Si Dios está en nuestras vidas, sucede, pero Dios pone el control y Dios pone las soluciones. Y este pueblo no hizo. Parece que la ira, la borrachera de la ira que ejecutaron, les hizo actuar locamente. Luego recién pensaron. Entonces fue todo un problema. Oh Señor, desde Él clamaban, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido de nuestras tribus. Que Dios nos guarde. No quisiera que yo me pregunte, ¿por qué, Señor, he perdido a mi hijo? Señor, no sé por qué mi esposo ya no es como es, o por qué mi esposa no es. ¿Será porque hemos descuidado a Dios en nuestras vidas de que sea el primero y el rey? Porque no es esa la voluntad de Dios. Pero a veces muchas cosas desaparecen en nuestras vidas. Amor, no sé. Que Dios nos ayude, hermanos. Luego preguntarse de qué ha pasado es trágico, de lo que ha sucedido después. Dios fue muy bueno, la tribu se restauró, pero hubo más muerte todavía. Y dijeron hoy algunos de las tribus de Israel que no haya subido a Yahvé mismo, se preguntan, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué solución le damos? ¿Todos han subido a la guerra? No, hay una tribu que no ha subido. ¿Cuáles son? Jabes de Galad. ¿Y por qué no subieron? No quisieron entrar a la guerra. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mataron y les mandaron diciendo, id y herid a filo, a espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón, toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes de Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. ¿Qué trajo estas decisiones apresuradas? Más muerte, más muerte. Con razón el Señor dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Más muerte. Una tribu que no había aparecido, los matan a todos. Solamente quedan 400 mujeres vírgenes. Y se los llevan a los de Benjamín. ¿Pero cuántos eran ellos? ¿Cuántos eran? 600, ¿cuántas mujeres más falta? 200. Interesante la historia. Ahora bien, dijeron, y aquí cada año hay fiesta solemnemente de Yahvé en Silo, que está en el norte de Betel, él y al lado oriental del camino que sube a Betel, a Siquem, al sur de Leboná. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id poned emboscada en las viñas y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatadlas cada una mujer, para que así las hijas de Silo e idos a la tierra de Benjamín. Y así vinieron los padres de ellas, sus hermanos, demandándolas, nosotros les diremos, hacernos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además no sois vosotros los que las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándole de entre de los que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y se edificaron las ciudades y habitaron en ellas. Sucedió todo un caos. Y aquí van los benjaminitas a robar mujeres que hacían corros, que hacían danza, que hacían todos, y ocasionó otro caos. Y los padres vinieron y dijeron, ¿por qué nos roban? ¿Por qué nos han hecho esto? Y ellos dicen, está justificado, ustedes no están dando, les están robando, dice.
Es toda una situación dura. Y así esta tribu se restaura. Trágica es esta historia. Pero yo solamente quedo con un resumen de todo esto. Si Dios no es el rey, nuestras vidas pueden llegar al peor caos existente. Que el desafío hoy sea no poner a Dios como rey en nuestras vidas. Eres soltero, pon a Dios como rey en tu vida. Eres casado, pon a Dios como rey en tu vida. Que Dios sea el rey en todas las situaciones. Si tienes una relación, pon a Dios como el rey de tu vida. Si estás casado y tienes problemas en la familia con tu esposa, pon a Dios como rey de tu vida para evitar toda esta situación. La historia de verdad es trágica, ¿ya? Para terminar, que dice, miren lo que dice el verso 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En cambio, cuando hay rey no hacemos lo que nos parece. Caminamos bajo cobertura, caminamos bajo autoridad. Porque ese es el rey, es una autoridad que nosotros tenemos. Pero esta situación trajo tanta consecuencia, tanta situación dura, que es menester que nosotros pensemos. Somos hijos de Dios, en nosotros está hacer lo que bien nos parece o hacer conforme el rey nos diga. Y para encontrar lo que el rey dice está en su palabra. Su palabra nos va a dar cada detalle, cada situación existente a cómo deberíamos actuar. No es una anarquía, porque cuando no hay rey y cuando hacemos lo que nos parece, después preguntamos, ¿no? ¿Por qué nos ha sucedido esto? ¿Ya? No había rey en Israel, las mujeres eran masacradas, intercambiadas, utilizadas para reconstruir el pueblo después de la guerra. Una solución sabia, preventiva de Dios para las mujeres es buscar un hombre que tenga un rey, así como tú tienes un rey, para no ser abusada, para no ser masacrada. Tú, hombre, igual. Busca a alguien que conozca el rey que tú tienes. Si no, como les dije, es un problema. Gálatas 5:19, ¿qué dice? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, adulterio, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y estas iras llevaron a todo esto. El Salmo 37:8, para terminar, terminaremos con esta parte de este león para ir el próximo jueves, la próxima clase. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que solo te trae daño. Ahora entiendo mejor por qué las Santas Cenas serán cada primer día de la semana. Se entiende mejor. La iglesia a veces lo hace una vez al mes, pero debería ser así. Otros lo hacen cada 6 meses. Porque la mejor manera de dejar la ira, ¿cuál es? Es en la Santa Cena. Y reconciliarte con tu hermano. O como Santiago dice, no permitas que el sol llegue a ponerse. Pedí perdón. Y lo último, Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya, como les repetía anteriormente, no es un estudio exhaustivo, pero creo que es una palabra clara que Dios nos da y bien concreta para nuestras vidas. Y que si obedecemos, nos vamos a librar de muchas cosas. Nosotros que somos esposos, siempre tenemos que tener a Cristo como Rey, más nuestra esposa y nuestros hijos. Si eso hacemos, es garantía de que Dios va a bendecir, porque vamos a caminar en sus caminos. Pero si hacemos lo que bien nos parece, sí nos va a traer problemas. Y para todos, solteros, lo que sea, cualquier situación que haya, que el Señor sea Rey en nuestra vida. Padre, te doy gracias. Señor, perdónanos. Como hombres te pedimos perdón.
¿Cómo puede uno llegar a tal grado? Pero entendemos, porque si no hay rey, uno se va apartando cada vez más de ti y de verdad puede llegar a cosas terribles. Y después preguntamos, ¿por qué nos sucede esto? Permítenos amar a la compañera, permítenos valorar el puesto que tú diste a la mujer. Permítenos, Señor, ser hijos tuyos en todas las áreas de nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser como tú quieres que seamos. No permitas que la ira, Señor, nos traiga consecuencias funestas en la casa, en el hogar, o aún en esta relación con nuestros hermanos. Porque en la ira podemos hablar cosas inapropiadas. Podemos decir que amamos y queremos, pero en un momento no hay nada. No hay nada. Y es a tal grado que inclusive preferimos salvarnos y sacrificar lo que decimos que amamos. Pero tú no fuiste nunca así, mi amado Dios, porque tanto nos amaste que diste lo que más amabas a tu Hijo. Y cuando lo viste morir en la cruz, tu dolor era grande, pero tu amor por nosotros era tan grande, Señor, por salvarnos, que tuviste que renunciar a tu Hijo por amor a nosotros. Pero a veces nosotros estamos tan alejados de esa verdad que lastimamos a nuestro hermano, lastimamos, Dios, a la pareja, lastimamos, Señor, a quien amamos, por falta de control y no tenerte como Rey. Sé que este pasaje ha sido muy duro y aún sigue chocando mi vida, Señor, por la forma en que el hombre ha logrado pervertirse. Pero también es que la mujer se alejó de la alabanza, se alejó de la casa de pan y también se alejó de las cosas de Dios. Y en ese trayecto conoció a alguien que nunca debería conocer. Pero gracias a ti, Dios, que mandaste a tu Hijo, porque tú quieres restaurar todas las cosas, aún las que están perdidas, porque tú puedes restaurar de lo perdido algo nuevo, y aquello destruido hacerlo doblemente mejor, Señor. Te agradecemos por tu palabra esta noche. Valoramos a las mujeres a quien tú has creado igual a nosotros, pero que también las mujeres, Señor, no maten a sus esposos con palabras de Dios que hieran y hasta los vuelvan fríos, indolentes en el matrimonio. Con razón, Señor, el matrimonio te necesita. Gracias, papito, por esta noche. Gracias por esta palabra que tú nos has compartido. Y gracias por todo, Dios. Por favor, y el resto del día, y hasta que tú vengas, ayúdanos a siempre estar más agarrados de ti y siempre estar ahí en tu trono, pidiéndote misericordia. Gracias, Padre. También te pedimos, bendigas las ofrendas que con amor traemos, Dios. Hay una crisis económica, pero los que son tus hijos, Señor, cuanto más crisis, tú bendices más, Señor. Gracias por el dador alegre, gracias por todo lo que haces, Padre. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Joaquín. Amén. Les invitamos a que podamos pasar, hermano, no es obligatorio, pero podamos también bendecir la casa del Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor.